Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Antes de arrancar, si aman las historias que estremecen a todo el mundo del espectáculo, suscríbanse y activen las notificaciones, porque hoy venimos con una bomba romántica que no deja a nadie indiferente. Agárrense, porque el rumor se convirtió en confirmación a la vista de todos. Mert Ramazan-Demir y Afra Sarıoğlu acaban de marcar un antes y un después con un gesto tan sencillo como significativo. Un comentario. Sí, pero no cualquiera. Una frase breve bajo las fotos de cumpleaños de Afra que encendió las redes, reordenó las tertulias televisivas y, sobre todo, mostró la determinación de Mert de vivir lo que siente sin esconderse. Una declaración a plena luz del día, envuelta en elegancia y con esa chispa que solo las parejas que realmente vibran en la misma frecuencia pueden transmitir. Vamos a desmenuzar cómo se encendió esta llama, porque estalló con tanta fuerza en los medios y que nos dice este gesto sobre el carácter de Mert. Porque hay amores que se hacen notar desde el primer susurro. Hay historias que crecen en silencio, y otras que, apenas aparecen, abren la conversación en todas partes. Lo de Mert y Afra pertenece a esa segunda categoría, un movimiento mínimo que destapó una oleada. La frase, colocada con precisión quirúrgica bajo unas fotos de cumpleaños de estética contenida y luz suave, fue el tipo de señal que los espectadores del universo celebrity interpretan como un estoy aquí, contigo, sin medias tintas. Y sí, la reacción fue inmediata. Titulares, paneles de comentaristas ampliando cada gesto, miles de usuarios comentando esa línea que, aunque corta, sonaba compromiso real. Mert Ramazan-Demir lleva tiempo siendo una presencia magnética en la pantalla. Talento, disciplina, un carisma que no se esfuerza y una forma de moverse que combina impulso y control. En su vida privada, ese ritmo se ha notado siempre, poco ruido, y cuando decide mostrar algo, lo hace desde la autenticidad. Con Afra Sarıoğlu, en cambio, hay un matiz que llama la atención, una calidez que traspasa las fotos, una sintonía que no necesita demasiado texto para explicarse. La energía entre ambos parecía crecer sola. Detalles en segundo plano, miradas captadas sin posar de más, publicaciones que no dicen estamos, pero que hacen sentir un somos. Y entonces, el cumpleaños. Afra, de estética depurada, luz natural, tonos pastel que parecían flotar. Y Mert, que eligió no una carta ni un poema, sino una línea limpia y afectuosa, que la cumpleañera brille todavía más. Una frase que, para los que leen entre líneas, fue la certeza de que ese vínculo ya había superado la etapa de rumor. La historia de amor, si la trazamos, tiene esos ingredientes que tanto intrigan al público. Ritmo veloz, pasión sin estridencias y giros que parecen nacer de la vida cotidiana, no del guión. La vida sentimental de Mert, aunque discreta, siempre despierta curiosidad. En el pasado, algunas aproximaciones se vieron intensas y fugaces. Él, cuando siente, se nota, y cuando decide seguir adelante, lo hace sin mirar hacia atrás. Pero aquí algo cambió. En vez de esconder cada paso, aceptó la naturalidad de lo que estaba sucediendo. No hubo notas oficiales, no hubo grandes anuncios, no hubo poses impostadas. Hubo imágenes que hablaban de tranquilidad, hubo pequeños ecos entre sets y reuniones con amigos, y hubo, por fin, ese comentario que detuvo el scroll de todos y dijo, sí, esta es mi manera de estar. Para entender la onda expansiva, hay que hablar también de Afra Sarıoğlu. Figura imprescindible de su generación, Afra combina modernidad y clase. En redes, su estética minimalista, su gesto sereno y su cercanía sin artificios cautivan. Tiene esa luz que no grita, pero que se impone. Y en su cumpleaños, todo eso quedó encapsulado. Un entorno sin excesos, un vestido que no buscaba protagonismo y, sin embargo, lo tenía, una sonrisa de quien está en su centro. Ese clima, equilibrado y fino, parece funcionar como un contrapunto perfecto para el pulso laboral de Mert. Jornadas intensas, cámaras, guiones, tiempos apretados. Juntos proyectan armonía. Él, determinación y emoción contenida. Ella, temple y elegancia natural. La suma se siente sólida, verosímil, lista para durar. En el ecosistema del espectáculo, un simple me gusta, un seguimiento nuevo o un emoji fuera de lugar desatan teorías. Cuando quien firma es alguien como Mert, la lupa se multiplica. Por eso, aquella línea bajo las fotos de Afra fue desmenuzada en los programas de tarde, en las sobremesas digitales y en todos los hilos imaginables. Es la declaración más clara que ha hecho en mucho tiempo, dijo más de un analista. Esto ya es oficial, aunque no lo hayan pronunciado, se atrevieron otros. Entre la audiencia, la reacción fue unánime en algo.
La química se veía, la serenidad también, y el deseo, lejos de la estridencia, se notaba en la precisión de ese gesto. En cuestión de horas, los comentarios sumaron miles, y la narrativa dominante fue casi la misma. Se ven bien, se sienten en paz, esto podría ir lejos. El pasado reciente de la pareja, además, suma contexto al fenómeno. Afra cerró hace tiempo una relación mediática con Mert Yaskolu, un capítulo que ella transitó con respeto y silencio. Desde entonces, mantuvo un perfil medido, enfocándose en su trabajo y cuidando cada exposición. Para algunos, ver ahora esta conexión florecer con tanta claridad fue rápido. Para otros, fue la consecuencia más natural cuando dos personas, maduras y conscientes, se encuentran en el momento exacto. Los que conocen a Mert señalan que no arrastra historias viejas, termina, agradece lo vivido y sigue, no desde la frialdad, sino desde la honestidad consigo mismo. Y aquí, esa honestidad tomó la forma de una frase pública y sencilla que, sin estruendo, dijo más que cualquier confirmación. Hay quien insiste en que la armonía de energías es el verdadero secreto. En el mundo de las series y los rodajes, donde los calendarios mandan y el foco no se apaga, la compatibilidad tiene que resistir más de una prueba. Mert es disciplinado, intenso, sensible cuando importa. Afra y es templada, luminosa, real. Juntos, construyen una cadencia que suena a hogar, incluso en medio del vértigo. Él no es de exhibiciones grandilocuentes, pero su mirada delata cuidado. Ella no persigue titulares, y sin embargo los titulares llegan. En esa ecuación, el comentario de cumpleaños encaja como símbolo. Lo importante no fue el volumen, sino la dirección. Fue una manera de decirle a ella, y de decirle al mundo, que el camino se está haciendo de a dos. Hablemos del peso simbólico del cumpleaños. En la cultura celebrity, esa fecha es un pequeño ritual. Se declaran amores, se cierran ciclos, se anuncian distancias. Por eso cada detalle se revisa como si fuera una clave de criptograma. Las fotos de Afra tenían ese aire atemporal, luz de tarde, flores sobrias, una paleta sin estridencias. Que Mert eligiera esa escena para intervenir fue, para muchos, el movimiento definitivo. No era una historia efímera que desaparece a las 24 horas. Era un mensaje anclado en el feed, disponible para quien quisiera leerlo y releerlo. Y el texto, con esa mezcla de ternura y contención, funcionó como cartel luminoso. No me escondo. Para un actor tan observado, ese gesto vale por 10 entrevistas. En los sets de debate, las hipótesis sobre el futuro ya están sobre la mesa. Hay quien augura viajes compartidos que terminarán en postales robadas por paparazzi. Hay quien imagina una presencia más natural en eventos, sin la necesidad de entrar por puertas separadas ni de esquivar preguntas con sonrisas de compromiso. Otros, más prudentes, prefieren ver cómo se asienta la cosa pasada la euforia inicial. Pero en algo coinciden, el cuadro que proyectan es consistente. Mert no había sido así de explícito en mucho tiempo. Afra, con su calma, parece aportarle el tipo de equilibrio que multiplica, no que resta. Y cuando esa pauta aparece, los cimientos suelen ser más firmes. No faltaron voces críticas, claro. Quien quería prisa, pedía confirmación con foto de mano tomada y corazón en el pie de foto. Quien pedía discreción, hubiera preferido silencio total. Pero la verdad es que lo que está sucediendo no es ni exhibicionismo ni hermetismo, es otra cosa. Es un modo de nombrar una realidad sin volverla un show. Por eso la reacción masiva, en buena parte, fue de celebración. Porque muchos seguidores sienten que presencian el inicio de un capítulo bonito, escrito con tinta serena. Y si vamos al origen, todo es coherente. Hace semanas, pequeñas coincidencias en sus redes empezaron a conversar entre sí. Un libro en la mesa que luego aparecía en otra foto. Un rincón reconocible. Un cielo de la misma tarde. No pruebas, porque nada era categórico. Sí señales, porque lo interesante casi nunca grita. Hasta que llegó el cumpleaños, y entonces, el hilo que estaba en silencio empezó a pronunciar palabras. Lo que siguió ya lo saben. Los programas de espectáculo dedicaron bloques completos a analizar la frase de Mert, coloquial y elegante. Las revistas digitales la usaron como titular. Los fans recopilaron pistas y construyeron un mapa de momentos compartidos que parecían formar un dibujo nítido. ¿Y cómo vive Mert este presente? Los que lo han visto trabajar describen a un hombre que no negocia con su ética, que cuida, que escucha. La misma ética aparece en lo sentimental, no le huye a la emoción, pero tampoco la explota. Su comentario a Afra es la síntesis, un gesto delicado y frontal. Del otro lado,
Afra mantiene esa línea que tanto se aplaude, naturalidad sin exceso. Su manera de agradecer, su forma de mirar la cámara sin buscarla, su habilidad para darle elegancia a lo cotidiano. Ese cruce es lo que mantiene a medio mundo atento. Mientras tanto, las proyecciones crecen. Algunos insiders hablan de un verano con escapadas breves, tiempo de descanso entre rodajes y fotos que quizá vean la luz, quizá no. Si aparecen, los veremos caminar con esa complicidad reciente que se reconoce en segundos. Si no, la historia seguirá cocinándose a fuego lento, que también es una forma de felicidad. Lo cierto, hoy, es que Mert y Afra ocupan el centro de la conversación con mérito propio. No porque hayan planeado un golpe publicitario, sino porque dejaron que la realidad, cuando es luminosa, se vea. Esto, para los cronistas del corazón, ya quedó inscrito. El día en que Mert escribió bajo las fotos de cumpleaños de Afra se convirtió en un marcador de época. A partir de ahí, todo adquiere un nuevo contexto. Cada aparición, cada entrevista, cada guiño mínimo. Tal vez pronto los veamos llegar juntos a un estreno, tal vez la próxima parada sea una portada compartida donde el lenguaje corporal diga lo que las palabras aún guardan. Tal vez, simplemente, sigan haciendo lo que hicieron hasta ahora, caminar sin prisa, con decidida calma, como quien sabe que lo importante no necesita ser gritado. Por ahora, nos quedamos con lo evidente. Empezó una etapa distinta. La chispa inicial ya es una llama serena. Y el mensaje, aunque fuera solo una línea, encerraba una promesa completa. Estoy contigo, y no pienso esconderlo. Con esa claridad, con ese tono, es difícil que la conversación se apague pronto. El mundo del espectáculo seguirá pendiente, y nosotros también. Porque hay historias que, cuando encuentran su ritmo, se vuelven inevitables. Y esta, la de Mert Ramazan-Demir y Afra Saraoglu, tiene toda la pinta de ser una de esas. Esto ha sido lo más vibrante del día en la Crónica Rosa. El eco que dejó aquel comentario cumpleañero ya está en todas partes, y no tenemos dudas de que los veremos compartir más instantes que alimentarán esta narrativa. ¿Cómo evolucionará su relación? ¿Qué huellas dejarán en redes? ¿Qué pequeña gran señal será la próxima? Aquí estaremos para contarlo. No olviden apoyar a Escándalos de Series Turcas con su like, su suscripción y la campanita. Nos vemos en el siguiente capítulo de esta historia que, a cada gesto, se escribe un poco más.